Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 11 al 14, dice así: venid, hijos, oídme. Ahora, como usted recordará, estuvimos estudiando la semana pasada un doble llamado que David hace en este pasaje. Un llamado universal, luego un llamado a su nación, a los israelitas, quienes eran los santos de Dios, pero ahora hace un llamado aún más específico, aún más íntimo, más cerrado. Venid, hijos. Ahora, podría estar hablando literalmente a sus hijos o podría estar hablando a aquellos subordinados a él. Bien, recordemos que en el hablar hebreo, en el antiguo hebreo, los términos se utilizaban de muchas maneras. Por ejemplo, el término hermano se utilizaba para referirse a un hermano de sangre, a un primo, a un sobrino, a un tío o a un israelita en general. Entonces, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Bien, en esta sección del versículo 11 al versículo 14 tenemos entonces la clave o el secreto de la vida. Ahora, en este pasaje el rey David, o David más bien, se presenta como un educador y se presenta como un consejero. Como un educador y como un consejero. La segunda es más particular que la primera. Bien, tenemos en el versículo 11, entonces, un pasaje que abarca mucha enseñanza. Tan solamente en el versículo 11 encontramos importantes parámetros de cómo debe ser la educación paternal. Tan solamente observando el versículo 14 vamos a obtener un consejo, todos aquellos que somos padres o que en algún momento serán padres. Entonces, encontramos ahí en el versículo 11 algunos consejos de la educación paternal. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y luego desde el versículo 12 al versículo 14 encontramos algunos principios, algunas verdades en cuanto al consejo paternal. Atendemos primeramente al versículo 11 y dice así: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Este versículo abre una sección bastante importante en el Salmo. Una sección en la cual David en su redacción va a responder a una de las preguntas que el ser humano se ha hecho desde que cayó en el pecado hasta el día de hoy. El ser humano se ha planteado una pregunta y David la va a responder en esta ocasión. La pregunta es la siguiente: ¿cómo tener una vida prolongada y próspera? El ser humano siempre se ha esforzado por tener una vida prolongada, pero no solamente una vida prolongada, sino que además abundante en lo que nosotros entendemos bendiciones, lo que otros entienden como beneficios o prosperidad de cualquier índole. Eso es lo que el ser humano siempre ha buscado. Y el día de hoy, precisamente en la tarde, estaba reflexionando un poco acerca de esta pregunta que el ser humano se hace. Aquella búsqueda que el ser humano tiene, una vida prolongada y una vida próspera. Y no hay que ser un gran genio para darse cuenta que el día de hoy estamos gozando de avances tecnológicos sorprendentes. Los avances tecnológicos como tal han contribuido a que las expectativas de vida sean aún mayores. Bien, en una oportunidad, no recuerdo la fuente, pero estaba leyendo acerca de las expectativas de vida que existían en la Edad Media. El ciudadano promedio tenía una expectativa de vida de 30 a 35 años. Aquel que llegaba a los 50, 60 años era un bendecido por Dios de sobrevivir tanto en tiempos de la Edad Media. El día de hoy la expectativa de vida es mucho mayor. ¿Por qué? Porque gracias a Dios la tecnología y la ciencia médica contribuye a una vida más prolongada en la Tierra. De igual manera, la tecnología y las ciencias se han desarrollado a tal punto que se han desarrollado diferentes mecanismos de entretención, de diversión, de entretenimiento. De tal manera que hay personas que se dedican exclusivamente al mercado de la entretención, a que la gente pueda sentir un tiempo ameno, un tiempo grato. Hay personas que se dedican exclusivamente a la fabricación de videojuegos, a la producción de películas, a parques de diversiones, a musicales, conciertos, etcétera, etcétera. Eso no es malo. Es bueno siempre y cuando se mantenga dentro de los parámetros de la moral.
Ahora, no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero si bien la ciencia médica y los avances, la tecnología, pueden dar al hombre una vida más prolongada, los avances tecnológicos y el desarrollo de la humanidad no necesariamente pueden dar al ser humano una vida más plena, una vida más próspera en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo personal, en cuanto a lo familiar. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que hay tantos avances tecnológicos, también sigue subiendo el índice de estrés en la comunidad. Sigue subiendo el índice de suicidios. Sigue subiendo el índice de personas con depresión. Sigue subiendo el índice de divorcios. Sigue subiendo el índice de conflictos, de peleas en la vía pública. A pesar de que tenemos la tecnología a nuestro favor, a pesar de que tenemos medios de comunión masiva, seguimos con tantos problemas. El ser humano tiene una vida más larga, más prolongada sobre la faz de la tierra, pero no necesariamente una vida más próspera. Bien, en esta porción el rey David se dedica, estoy pegado con el término, el rey David. En este entonces David todavía no era rey. Bien, aquí David responde a esa pregunta. ¿Cómo lograr tener una vida más prolongada y más próspera? Tenemos entonces en el versículo 11 que de alguna manera es una introducción a este pequeño consejo, pequeño pero completo consejo de cómo tener una vida prolongada, una introducción en la cual encontramos algunos principios de cómo debe ser la educación de un padre para con los hijos. Si usted es padre o si usted es mamita o usted tiene planificado algún día engendrar vástagos, como se dice, usted necesita atender a estos consejos. La educación paternal o la educación en el hogar que se le brinda a los hijos amparados bajo la palabra de Dios, la educación debe ser primeramente una educación centrada en lo espiritual. David escribe lo siguiente: venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Nosotros tenemos una necesidad urgente y es que nuestra educación tiene que apuntar, no única, pero sí principalmente al ámbito espiritual de los hijos. Ese deberá ser nuestro centro, ese deberá ser nuestro norte y nuestro objetivo. Poder atender, poder pastorear a nuestros propios hijos y poder producir en ellos un pleno desarrollo espiritual. Por lo general, voy a hablar del varón, porque David era un varón escribiéndole a sus hijos. Por lo general, el varón promedio en tiempos modernos suele enfatizar lo material, lo momentáneo y lo instantáneo por encima de lo espiritual y lo eterno. Eso es algo que es muy habitual, lamentablemente, en tiempos modernos. Cuando un niño está aburrido y necesita a su papá, por lo general el padre en tiempos modernos, en vez de velar por lo espiritual, en vez de decir, mi hijo me necesita, mi hijo quiere estar conmigo, mi hijo quiere interactuar conmigo, en vez de involucrar el tiempo para estar con ese niño, para caminar juntos, para salir a caminar a la orilla del río Biobío, enseñarle la creación y decirle, mira todo lo que Dios ha hecho, mira lo grandioso que es Dios, y aprovechar esa instancia para sembrar una semilla en lo espiritual, en su hijo, el padre promedio, en tiempos modernos, saca el celular de su bolsillo y se lo pone en las manos de su hijo. Lo material, lo instantáneo, lo momentáneo, en vez de enfocarse y centrarse en lo espiritual. Es un ejemplo muy sencillo, muy general, pero latente en cada área de la vida de los padres con los hijos. Entonces, cuando se le da un enfoque en lo material y en lo inmediato, obviamente se olvida el valor de lo espiritual, de lo invisible y de lo eterno. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no solamente en esta iglesia, en muchas iglesias dentro del pueblo cristiano, muchos padres orar por sus hijos y pedir por la educación de sus hijos, por la carrera de sus hijos, por el trabajo de sus hijos, por la ropa de sus hijos, por el alimento de sus hijos? Pero ¿cuántas veces hemos escuchado a esos mismos padres pedir por la santidad de sus hijos, por las decisiones de sus hijos? Bien. La educación espiritual, la educación bíblica, no desprecia lo material. No la desprecia, no la echa a un lado, sino prioriza lo espiritual, le da una prioridad a lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque si un padre se enfoca en el espíritu de su hijo, en el corazón de su hijo, en el desarrollo mental, intelectual de esa criatura con el tiempo va a empezar a absorber los principios de la palabra de Dios, el valor del trabajo, el valor de una casa, el valor de la comida, el valor de la ropa, lo va a aprender en su tiempo y en su momento como una añadidura, no como lo más importante en la vida.
Entonces va a tener usted una bendición completa a futuro cuando usted comience a priorizar lo espiritual. ¿Se entiende? Cuando empezamos a sembrar en el corazón de nuestros niños, ese niño se va desarrollando y con el tiempo él entiende que debe trabajar. Él entiende que va a llegar un momento en el cual va a sustentar una familia, va a sustentar una casa. Por tanto, lo material va a tener su lugar debido en la vida de ese niño que a futuro va a ser el encargado de un hogar. Pero digo que la bendición va a ser completa porque usted va a tener un muchacho o una señorita íntegra, un muchacho santo, íntegro y además trabajador y responsable. Bien, entonces son los beneficios de enfatizar lo espiritual. Por eso David aquí nos da un excelente ejemplo. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Ese debiera ser el sentir de cada uno de nosotros. Enfatizar la educación espiritual. Además, la educación que un padre da a los hijos debe ser una educación instructiva. Instructiva en cuanto al modo de entregar la educación. Dice, el temor de Jehová os enseñaré. Una pregunta que los cristianos, que los creyentes, sobre todo los más jóvenes, le hacen a sus pastores, por lo general suele ser una pregunta como esta: ¿cuándo es el momento oportuno para casarme? Una de las preguntas recurrentes también podría ser: ¿cuándo es el momento oportuno para tener hijos? Obviamente ya estando casados. ¿Cuándo es el momento oportuno para engendrar hijos? Bueno, yo creo que una respuesta bastante sabia sería la siguiente: usted está preparado o preparada, según corresponda, para tener hijos cuando usted sea capaz de instruir a una criatura en los caminos del Señor. Cuando usted pueda pararse frente a un niño o usted pueda vivir con un niño y enseñarle la palabra de Dios, no solamente con sus palabras, sino con su ejemplo, entonces ese es el momento en el cual usted ya está apto o capacitado para tener un pequeño. ¿Por qué razón? Porque la educación espiritual debe ser instructiva, debe enseñarse, la palabra de Dios debe transmitirse con palabras, con lecciones, más también con ejemplos de vida. Tengo aquí algunos pasajes bíblicos, pero no los vamos a tocar porque nos vamos a centrar, nos vamos a quedar pegados en un pasaje en vez de avanzar con el desarrollo. Bien, entonces la enseñanza debe ser instructiva, pero no solamente eso, sino que añado aquí un puntito que no está presente en el versículo 11, pero creo que es muy importante mencionarlo, es que la enseñanza espiritual además debe ser correctiva. La educación de un pequeño conlleva no solamente el proveer la instrucción, sino que la educación también conlleva aplicar corrección. ¿Qué es la corrección? La corrección consiste básicamente en esto: señalar lo que está mal, eliminarlo y reemplazarlo por lo que está bien. Por eso cuando usted está escribiendo y se equivoca, comete una falta, cuando escribe amor con H, dice, oh, me equivoqué, lo voy a corregir. Señala el error, luego aplica el corrector, borra aquello y escribe la letra A encima del corrector y escribe amor. Sí, algunos se ríen porque se acuerdan de su testimonio. Pero son errores que todos cometemos en alguna oportunidad. Bien, entonces usted señala el error, luego lo echa a un lado y lo reemplaza por algo que está bueno. Entonces, es importante que los padres que están determinados a aplicar una instrucción o una educación espiritual a sus hijos, no solamente les den la información correcta, no solamente lean la Biblia con ellos, no solamente les enseñen las historias bíblicas, no solamente modelen la vida cristiana frente a ellos, sino además cuando ese niño se equivoca, voluntariamente desobedece, porque a veces los niños se equivocan involuntariamente. Pero aún así, cada vez que aquel niño se equivoca, hay que tomarlo con amor y decirle, te has equivocado. Así no se hace. Esta es la manera de hacerlo correctamente. Ahora, cuando en ese corazón se manifiesta una rebeldía abierta, porque los niños son niños y todos nosotros lo fuimos en algún momento, y la desobediencia se manifiesta, está ahí. Es necesario aplicar lo que podríamos llamar una disciplina correctiva. Una disciplina correctiva. Es decir, aplicar dos palabras que a muchos no les gustan, pero es necesario decirlo: aplicar la disciplina o el castigo físico. Es importante, es necesario. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Este sí se lo voy a leer porque es solamente un versículo. Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Dice lo siguiente:
Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea que cuando no se aplica corrección o cuando no se aplica el castigo, al momento de haber una falta, se va generando una inclinación y una disposición a obrar mal, a obrar en contra de la palabra de Dios. Por eso, aunque no lo dicen literalmente, nuestros hijos y nuestras hijas piden a gritos corrección. La necesitan para ser criados en santidad, en instrucción bíblica. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque mientras leía este pasaje, durante la semana meditaba un poco en los hijos de David. Usted conoce un poco la historia del rey David. Usted conoce que tuvo más de una esposa. Usted sabe que él tuvo muchos hijos. Bueno, de hecho, eso fue un pecado haber tenido muchas esposas. Eso no está amparado bajo la ley de Dios. Entonces, de por sí eso es un pecado. Y él tuvo muchos hijos con sus diversas esposas. Tuvo por lo menos 6 o 7 esposas. Él tuvo un hijo que se llamó Amnón, el cual violó a su media hermana llamada Tamar, la cual a su vez tenía un hermano que se llamaba Absalón. Absalón dejó pasar un tiempo y tomó venganza de la violación de su hermana y mató a su hermano Amnón. Luego este mismo hermano llamado Absalón se rebeló en contra de su padre, le quitó el trono real y tomó y violó a todas las mujeres de su padre, a todas sus concubinas. Miren los hijos que tenía David. Primero de Reyes capítulo 1 nos habla de un hijo de David llamado Adonías, el cual usurpó el trono real. Como David ya estaba viejo y todavía no había coronado a Salomón como rey, entonces este muchacho llamado Adonías hizo un grupo de los antiguos amigos de David, de los consejeros reales, y él se autoproclamó rey. Y nos dice ahí, Primero de Reyes capítulo 1 versículo 5, que David nunca le había llamado la atención a este muchacho. Nunca le había dicho, oye, ¿por qué haces esto? David enseñaba a sus hijos, le compartía la instrucción bíblica, pero según Primero de Reyes capítulo 1 versículo 5 no aplicaba la corrección. Entonces, aquel que no aplica esa corrección tan necesaria en la crianza de un hijo va a tener grandes problemas a futuro. Es mejor tener pequeños dolores de cabeza hoy al disciplinar a nuestros hijos que tener grandes dolores en el corazón mañana por no haberlos disciplinado en el momento oportuno. Bien, no vamos a profundizar ese tema. Si usted quiere una predicación que trate más acerca de la educación como tal, escuche la grabación de la predicación del Día del Niño del año pasado. Ahí se profundiza más en este tema. Pero tenemos entonces en el versículo 11 algunos parámetros, algunos principios de cómo desarrollar una correcta educación paternal. Bien, vuelo con la siguiente sección del Salmo 34, el consejo que el rey David comparte a sus hijos, y esta es la sección que incluye la clave o el secreto para tener una vida prolongada y una vida próspera. Dice ahí el versículo 3, ahora sí, el versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Ahora yo les pregunto, este deseo humano, natural del hombre, de vivir por muchos años y tener prosperidad, ¿es un deseo adecuado con el pensamiento cristiano? ¿Es un pensamiento adecuado para nosotros? ¿Cómo se sentiría usted si un día nosotros adoptáramos la costumbre de las iglesias estadounidenses, de las viejas iglesias estadounidenses, y pusiéramos un cartel, un letrero afuera de la iglesia cada domingo en la mañana que dijera: bienvenidos a la iglesia? Hoy la predicación está a cargo del pastor con su sermón llamado ¿Cómo tener una vida larga y próspera? ¿Cómo se sentiría usted si viera un sermón así titulado en nuestra iglesia? Yo creo que nos sentiríamos un poquito extraños. ¿Por qué razón? Porque nosotros como cristianos, como creyentes, sabemos que tenemos una herencia celestial. Sabemos que tenemos la salvación como posesión segura. Sabemos que hay una mansión más allá del sol. Y queremos estar en esa mansión. Y el apóstol Pablo dijo: yo tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces ese es el sentir de todo verdadero creyente. Quiere ya estar en la presencia del Señor. No es una inclinación suicida, para nada, pero es un deseo genuino de escapar de la pecaminosidad de este mundo y de gozar santidad eterna con el Señor en su presencia.
Es un deseo genuino cristiano. Sin embargo, ¿es compatible este deseo con el cristianismo de tener una vida larga y próspera en la tierra? Le voy a decir algo. Yo en lo particular tengo grandes deseos de vivir muchos años en esta tierra. Yo quiero estar con Cristo. Quiero estar en su presencia. Quiero ya adorarle, ahí verlo en vivo y en directo, ver a los ángeles danzando delante de Él. Quiero ver los querubines ahí resplandeciendo ante el trono. Pero también tengo el deseo de ahora, por mientras que estoy acá, de pasar muchos años aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque entiendo que Dios ha provisto bendiciones a su iglesia y a mi vida. Sé que el Señor me ha concedido su palabra, por tanto yo quiero ver este lugar crecer. Yo quiero estar aquí muchos años y ver la iglesia crecer. Quiero ver cientos de personas venir cada semana a conocer a Cristo a este lugar. Quiero que venga gente por decenas a restaurar sus vidas en este lugar. Y yo quiero eso. Quiero ver eso con el paso de los años. Yo quiero engendrar muchos hijos. Y llegar el día en el cual, siendo anciano, en esa mesa familiar, estén ahí todos mis hijos varones casados, con sus propios hijos. Grace no, porque Grace me va a cuidar cuando yo sea viejito, ya no se va a casar. Pero yo quiero ver ahí a todos mis hijos casados, con sus propios hijos, en una gran mesa, y yo quiero abrazarles, besarles, bendecir su vida, y que ellos me bendigan a mí. Yo quiero esa bendición. Salmo 128 dice eso. Entonces yo entiendo que hay bendiciones que son santas, y yo quiero gozar esas bendiciones. Entonces no es pecaminoso querer tener una vida prolongada y próspera dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tan válido este mismo deseo en este contexto judío, en el cual se encuentra David y sus hijos? Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que efectivamente, cuando Dios crea el mundo, Dios pone a Adán, y a Adán Dios le entrega el mundo. Luego sabemos lo que ocurrió. La caída y la descendencia de la humanidad. Luego que Noé sale del arca con su familia, Dios vuelve a hacer lo mismo, les entrega el mundo, les entrega la tierra. Luego Dios llama a Abraham y le promete, ¿qué cosa? Le promete una tierra para que viva y prospere en ese lugar. Luego cuando Dios llama a los israelitas, le promete lo mismo al pueblo por medio de Moisés, bendición en la tierra. Luego cuando Dios llama al mismo David, le hace la misma promesa, le hace promesa de un trono eterno sobre la tierra. Entonces, este deseo de tener una vida larga, prolongada y próspera es totalmente compatible tanto con el judaísmo del Antiguo Testamento como con el cristianismo en tiempos modernos, siempre y cuando se entienda correctamente este sentir de tener una vida larga y tener una vida próspera. Ahora, hay dos condiciones que cumplir para gozar de este privilegio y de gozar de esta bendición que solamente puede venir de la presencia de Dios. Dos condiciones para gozar de una vida próspera y prolongada. La primera es una condición verbal. Miren lo que dice ahí el versículo 14. Más bien, el versículo 13. Esta es la primera condición para gozar de una vida larga y próspera. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No sé si usted se da cuenta de lo que dice el pasaje, pero aquí está haciendo un llamado a guardar silencio. Ahora, ¿por qué está haciendo este llamado tan urgente? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Porque Dios conoce nuestra debilidad. Dios conoce nuestros impulsos personales. Y sabe que somos muy malos para elogiar las virtudes espirituales de otros y muy buenos para resaltar esos detallitos que no nos gustan en los demás. Entonces, básicamente lo que el pasaje nos está diciendo es lo siguiente: si no tienes algo de bendición que decir, si no tienes algo bueno que aportar, si no tienes algo mediante lo cual puedes honrar a Dios, mejor guarda silencio y no lo digas. Primero, en honor de la ley de Dios. En Éxodo capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos que el Señor dio a la nación de Israel. De esos mandamientos hay 2 que involucran el habla. El primero está en la primera sección de los 10 mandamientos, en los mandamientos que tienen que ver con la persona de Dios. Y dice, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, no uses el nombre de Dios a la ligera. Dios no es una muletilla. Dios no es una expresión cuando te pegas en el pie. El nombre de Dios no es una expresión que dice después que estornudas. Es el nombre del Todopoderoso, el nombre del Eterno. Entonces guarda silencio cuando quieras usar el nombre de tu Dios en vano. Y el segundo consejo, más bien el segundo mandamiento que se encuentra en el Decálogo, que incluye el hablar,
hace prácticamente lo mismo. Es un mandamiento guardar silencio. Y dice, no digas falso testimonio contra tu prójimo. Ese consejo, más bien, ese mandato, no necesariamente está diciendo no mientas, aunque sabemos que no tenemos que mentir. Ese consejo lo que está diciendo, insisto, ese mandamiento del decálogo lo que está señalando es que el judío no debía presentarse como un testigo falso ante su prójimo o contra su prójimo. Eso quiere decir ese mandato. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, es decir, no seas un testigo falso jamás, porque eso Dios lo aborrece. No levantes ninguna calumnia, no inventes cuentos. Dice el libro de Levítico, no andarás chismeando entre tu pueblo. Si no tienes algo de bendición que decir, entonces guarda silencio. Primero, en honor a Dios, porque está en el decálogo, y segundo, para mantener una buena relación con tus semejantes. Proverbios 18:21. Voy a cerrar con este versículo. Proverbios 18:21 contiene uno de los pasajes peor interpretados en tiempos modernos, sobre todo por el movimiento carismático. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En una oportunidad escuché decir a Cach Luna que este versículo lo que significa es lo siguiente, y es que todo lo que ocurre entre nuestro nacimiento y nuestra muerte, todo está bajo el control de nuestras palabras, y que nosotros tenemos en nuestra boca el poder de generar realidades, decretar y recibir lo que decretamos. Bien, el versículo no significa eso. El versículo significa lo siguiente. Si usted lee el capítulo 18 en su casa completo, se va a dar cuenta que este capítulo tiene una connotación judicial. Hay reiterados consejos en cuanto a cómo llevar a cabo un juicio. Entonces, este pasaje principalmente se aplica a un juez, el cual tiene en sí mismo las prerrogativas para condenar a una persona a muerte aplicando la ley de Dios, o absolver al acusado de tal manera que siga viviendo, de tal manera que la vida y la muerte están en poder de la lengua de ese juez que está llevando a cabo el juicio. Sin embargo, este pasaje es aplicable a nuestras vidas. ¿De qué manera? Usted tiene en su boca la capacidad de generar hermosas relaciones interpersonales. Usted tiene en su boca la capacidad de decir palabras suaves, palabras delicadas, palabras de ánimo, palabras de restauración. Usted con las palabras que salen de su boca puede evitar que una persona opte por el suicidio. Usted tiene en su boca la capacidad de hablar palabras de Dios de tal manera que usted puede evitar un divorcio. Usted puede aconsejar con esa boca que tiene ahí a una mujer a que no cometa un aborto. De tal manera que usted puede aplicar este versículo a su vida. Usted en su boca tiene la capacidad de hablar palabras delicadas para generar vida, es decir, relaciones interpersonales afables. Y evitar muerte. Con sabios consejos. Sin embargo, esa misma boca con la cual bendecimos a Dios, también tenemos la capacidad de destruir hermosas relaciones interpersonales. ¿Cuántas relaciones hermosas han terminado por palabras bruscas que se dicen en una discusión? ¿Cuántas relaciones de amistad de años se rompen por una conversación, una discusión de 5 minutos? Relaciones de años acaban en cuestión de minutos cuando se dicen palabras fuera de lugar. Entonces, mi amado hermano, ¿usted desea ver largos días? ¿Desea tener una vida larga, una vida próspera, una vida abundante? Entonces guarde su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Y el siguiente versículo que dice que tenemos que buscar la paz, que tenemos que seguirla, apartarnos del mal y buscar el bien, eso lo vamos a aprender en otra ocasión.